Hoy aprenderemos acerca del modelo de aprendizaje taxonómico o contextual. Comencemos. Este modelo ha recibido contribuciones importantes de varios personajes, como Benjamin Bloom y Robert Gagné, ambos psicólogos destacados por sus importantes aportes hacia el aprendizaje. Benjamin Bloom, quien nació el 21 de febrero de 1913, desde muy pequeño se interesó por la lectura y desarrolló la capacidad de comprender textos muy complejos. Postuló una taxonomía del aprendizaje con el objetivo de crear una herramienta para establecer metas en el aprendizaje a través de superar diferentes niveles de dificultad. Se enfocaba en la educación porque para él era su fundamento y el cual permitía a los individuos desarrollar su potencial. El aprendizaje taxonómico es una forma de clasificar y ordenar jerárquicamente objetivos. Dentro de esta teoría tan reconocida se desarrollan 3 dominios y fue diseñada en 1956. Es una teoría muy conocida en lo educativo porque se considera como un método eficaz para evaluar el nivel cognitivo adquirido. Los 3 dominios desarrollados dentro de esta taxonomía son dominio cognitivo, dominio afectivo y dominio psicomotor. El dominio cognitivo hace referencia a cómo la información es procesada. Este dominio fue el más desarrollado por Bloom, en la cual hizo una división de 6 niveles, que comienza desde el nivel de complejidad más bajo al nivel de complejidad más alto. Comenzando con el más bajo, que es el conocimiento. Este nivel consiste en la memorización, sin tratar de entender, se basa solamente en recordar. El siguiente nivel es la comprensión, ya que en este, más que una simple memorización, se debe interpretar la información que se recibe con la que ya se tiene. Luego viene la aplicación. Ya que se comprende, entonces el individuo es capaz de aplicar su conocimiento para resolver problemas. En el cuarto nivel está el análisis, que se refiere a que el individuo va descomponiendo la información que obtiene para poder darle un significado más profundo, tratando de buscar causas de los conocimientos que se han adquirido. En el quinto nivel se encuentra la síntesis, donde el individuo comienza a identificar lo más importante de la información para poder crear nuevas relaciones. El nivel más alto es la evaluación. En este nivel, el individuo alcanza la capacidad de defender sus opiniones valiéndose del conocimiento adquirido y que le permite formar su juicio propio. El segundo dominio es el afectivo, que se refiere al papel que juegan las emociones en el proceso de aprendizaje. Este está relacionado con la inteligencia emocional. Este dominio fue dividido en 5 niveles, comenzando desde el más bajo, que es la recepción, donde lo único que se requiere del individuo es que aprenda a prestar atención. El siguiente nivel es la respuesta, ya que se espera que se dé una respuesta luego de haber recibido un estímulo. En el tercer nivel se encuentra la valoración, donde el individuo comienza a dar valor a un objeto y así se vuelve capaz de motivarse a sí mismo. En el cuarto nivel encontramos la organización, donde el individuo posee ya la capacidad de organizar la información, volviendo así su conocimiento más complejo. En el último nivel se encuentra la caracterización, donde el individuo ha sido capaz ya de lograr un aprendizaje. Y por último se encuentra el dominio psicomotor. Este se refiere a cómo intervienen las habilidades corporales, destreza de cada individuo para desarrollarse. Bloom no dividió este dominio en niveles, pero ahora se conocen niveles dentro de este dominio debido a estudios de otros profesionales que han hecho aportaciones basándose en la idea original de Benjamin Bloom. El objetivo de esta teoría es que después de realizar un proceso de aprendizaje, el alumno adquiera nuevas habilidades y conocimientos. No busca solo la memorización o la comprensión del contenido, pretende que los alumnos lleguen a desarrollar habilidades que les permita utilizar el conocimiento como una herramienta para resolver problemas y crear nuevos conocimientos. Los niveles de la taxonomía de Bloom son conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Para ello es fundamental que antes de llegar a entender un concepto hay que recordarlo. Antes de poder aplicar un concepto hay que entenderlo.
Antes de analizar un concepto hay que aplicarlo. Antes de evaluar su impacto hay que analizarlo. Antes de crear hay que recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar. Luego de las realizaciones de la actualización y revisión de la taxonomía de Bloom, un cambio significativo fue la eliminación de síntesis y la adición de crear, presentándolo en un nivel más alto. Se consideró necesario realizar una modificación como cambiar el uso de sustantivos por el uso de verbos. Para describir los niveles que encontramos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cada uno de estos objetivos le corresponde en una columna continua una descripción y en la siguiente columna los verbos relacionados. Permite que los profesionales obtengan con mayor claridad todas las acciones que deben de poner en práctica con los alumnos. Los verbos no son la base fundamental de la clasificación taxonómica, sino que corresponde a un nivel lógico, psicológico, pedagógico, que comprende el objetivo que se espera del alumno. Además de sus cambios de sustantivos a verbos, otro aporte importante fue hacer énfasis en los niveles de conocimiento, 3 de los cuales ya había sido mencionado anteriormente por Bloom: fáctico, conceptual, procedimental y metacognitivo. El conocimiento fáctico incluye los elementos básicos que cada estudiante debe de saber para familiarizarse con una disciplina o resolver problemas. El conocimiento conceptual se enfoca en las interacciones entre diferentes elementos básicos en una estructura más grande de conocimiento que permita a cada estudiante operar en ellos. El conocimiento procedimental indica cómo hacer algo y demanda al estudiante poner en funcionamiento métodos de investigación, criterios, algoritmos, técnicas y métodos generales. El conocimiento metacognitivo está relacionado con la cognición en general, así como con el conocimiento consciente de cómo se aprende y reflexiona el aprendizaje. La taxonomía de Bloom es muy útil y eficaz para establecer objetivos de aprendizaje para los alumnos y planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno es consciente de su proceso de aprendizaje, puede avanzar a su ritmo, va superando a cada nivel según el tiempo en el que va desarrollando sus habilidades. La finalidad de la taxonomía planteada por Bloom es que el estudiante haya conseguido un nivel más alto de conocimiento, haya empleado nuevas habilidades y haya desarrollado una nueva actitud para enfrentarse a un desafío formativo continuamente en forma progresiva en cada una de las etapas. La taxonomía de Bloom se ha convertido en algo esencial, se ha vuelto una pieza fundamental para llegar a alcanzar los objetivos del proceso de aprendizaje. Robert Gagné fue un psicólogo norteamericano que nació en el año 1916 y falleció en el año 2002. Estudió en la Universidad de Yale y recibió su doctorado en la Universidad de Brown en 1940. Se destacó en las universidades de Princeton, Berkeley y Florida State como profesor. Ha publicado variedad de libros y artículos relacionados con el área de aprendizaje. Entre ellos se encuentra Teorías del aprendizaje, Principios básicos del aprendizaje para la enseñanza y Principios para la planificación de la enseñanza. Tras su muerte, diversas asociaciones de psicología de todo el mundo reconocieron sus méritos como uno de los máximos exponentes del campo de la educación. Teoría de aprendizaje de Robert Gagné. La teoría propuesta por Gagné es una combinación entre las teorías conductistas y cognitivas. También es un intento por unir algunos conceptos de Piaget y del aprendizaje social de Bandura. Al final, con esta suma, la organización y sistematización de estas ideas hace que su teoría sea llamada teoría ecléctica. Gagné propuso las fases o procesos de cómo un individuo aprende. Se divide en 8 fases. Fase de motivación. En ella es necesario que exista una expectativa para aprender. Fase de comprensión o aprehensión. Es la percepción selectiva de los elementos más relevantes en una situación. Fase de adquisición. Es el paso de la información en la memoria a corto plazo que se transforma por medio de la codificación para alojarse en la memoria a largo plazo. Fase de retención. Es el aumento de elementos en la memoria. Fase de recuperación. Es recobrar la información alojada en la memoria a largo plazo por los estímulos externos recibidos. Fase de generalización. Es aplicar lo aprendido en distintas situaciones. Fase de desempeño. En ella se verifica el aprendizaje conforme a la respuesta que proporcione el individuo. Fase de retroalimentación. Aquí se confirma si la respuesta es correcta. Los procesos de aprendizaje
necesitan de la unión de los tipos de aprendizaje para lograr resultados del aprendizaje efectivos. Se divide en 8 tipos. Aprendizaje de señales. Son las respuestas generales involuntarias y automáticas que se tienen ante cierto estímulo. Aprendizaje de estímulo-respuesta. Sucede cuando un individuo aprende que un estímulo está asociado con una respuesta específica, por lo que solo existe una asociación entre ellos. Aprendizaje de encadenamiento motor. Se trata de secuencias y asociaciones de comportamientos motores que van de los más simples a los más complejos, formando una cadena continua de estímulos y respuestas para ser aprendidas en el mismo orden. Aprendizaje de asociación verbal. Implica asociar palabras formando cadenas donde cada palabra funciona como estímulo para recordar la otra. Aprendizaje de discriminaciones múltiples. Consiste en aprender a dar respuestas diferentes a estímulos semejantes. Aprendizaje de conceptos. Consiste en aprender a responder a los estímulos a través de conceptos abstractos, es decir, en dar una respuesta general ante estímulos diferentes físicamente con características comunes. La formación de conceptos ocurre en diferentes niveles. Nivel concreto. Es el reconocimiento de un objeto de la misma manera cuando fue visto anteriormente. Nivel de identificación. Es el reconocimiento del individuo de un objeto sin importar la perspectiva en que se vea o se perciba de forma sensorial diferente. Nivel clasificatorio. Es incluir o rechazar un objeto bajo un concepto creado por el individuo, según sus características. Nivel formal. Es cuando el individuo aprende a definir un concepto de sus elementos y diferenciarlo de los demás conceptos. Aprendizaje de principios. Es adquirir cadenas de conceptos para controlar la conducta y luego poder expresar el concepto de forma verbal. Aprendizaje de resolución de problemas. Consiste en aplicar y combinar los principios conocidos para permitir a los individuos enfrentar dificultades y que solucionen sus problemas. Según Gagné, hay 2 condiciones del aprendizaje o eventos facilitadores del aprendizaje. Condiciones internas. Son las que ocurren en la mente del individuo. Se basan en la interacción entre el medio y el receptor, estimulando los receptores del individuo que le permiten captar y seleccionar la información. Condiciones externas. Son las que proporcionan al individuo un contexto significativo para que pueda relacionar la información que obtiene con la que posee previamente. Dominios o resultados del aprendizaje. Gagné propuso estos 5 dominios como la finalidad del aprendizaje que se va adquiriendo a lo largo de los años de estudio, los cuales ayudan a regir el proceso de aprendizaje, atención y pensamiento. Número 1. Destrezas motoras. Se aprenden señales, se desarrollan las destrezas musculares por medio de un estímulo y su respuesta. Número 2. Información verbal. Se almacena gran cantidad de información, asociación de palabras y discriminación múltiple. Número 3. Destrezas intelectuales. Se adquirirá discriminación para conceptos y reglas más complejas como problemas, conceptos o análisis. Número 4. Actitudes. Estas influirán ante la elección de decisiones ante problemas o diferentes hechos. Estas pueden ser positivas o negativas dependiendo de la situación presencial. Número 5. Estrategias cognitivas. Estas son destrezas bien organizadas a nivel superior que gobiernan ya nuestra resolución de problemas, aprendizaje de señales, así como aprendizaje de principios. Ahora veremos la relación entre los 5 dominios y los 8 tipos de aprendizaje. Como ya hemos visto, Gagné nos presenta 8 tipos de aprendizaje, los cuales son parte del proceso de aprendizaje, y los 5 dominios, como ya se ha mencionado, son el resultado del aprendizaje adquirido a lo largo de los años. Ahora queremos exponer que ambos son fundamentales para el proceso de aprendizaje. A continuación se muestra un recuadro en el cual se ve cómo ambos se pueden combinar para tener un aprendizaje mejor. Ahora veremos el modelo básico del aprendizaje en la teoría de Gagné. Este modelo constituye el fundamento para el análisis de los procesos de aprendizaje.
También nos ayuda a comprender que la idea de que la información es procesada o transformada de varias formas conforme pasa de una estructura a otra. Receptores sensoriales. Estos son los que reciben información del exterior, por lo que primero ingresan por los receptores sensoriales del sujeto para luego ser transformado en información, la cual pasará por el sistema nervioso central donde se efectúa el registro sensorial. Registro sensorial. El registro sensorial produce la percepción inicial de los estímulos que el sujeto observa, escucha o aprende. Esta información se adquirirá en forma de una representación modelada de la estimulación general. Posterior, la información se conservará en esta forma en un corto tiempo. Memoria a corto plazo. Ahora del registro sensorial la información pasará a la memoria a corto plazo, la cual dependerá de atención y percepción selectiva. Los aspectos del medio ambiente externo que el sujeto percibe son los que ingresan a esta etapa, los cuales son codificados perceptivamente, ya que esta información será breve. Memoria a largo plazo. De la memoria a corto plazo pasará a la memoria a largo plazo. Esta información será transformada y almacenada en la memoria de manera significativa, la cual permitirá la interpretación del significado y su codificación. Recuperación. Se dará la recuperación al trasladar de la memoria a largo plazo a la memoria a corto plazo, ya que puede que el aprendizaje nuevo requiera de la reproducción o recuerdo de lo que se ha aprendido con anterioridad. Generador de respuestas. De la memoria a corto plazo pasa la información al generador de respuestas. En este punto, la información adquirirá una transformación para determinar la naturaleza de la respuesta a emitirse. Esta ayudará a que la conducta humana se organice, la cual incidirá en el ambiente externo. Control en el procesamiento de la información. Las etapas del procesamiento de la información están controladas por uno o más procesos de control ejecutivo, los cuales son importantes en el repertorio del sujeto. Estas activan o modifican la información. Las expectativas. Estas son el resultado que de alguna manera espera el sujeto acerca de lo que está aprendiendo, las cuales dependerán de su motivación, atención y la retroalimentación. Ejecutores o efectores. Ahora vemos que del generador de respuestas la información pasa a los ejecutores o efectores. Los mensajes codificados del generador de respuestas activarán los efectores y producirán una respuesta que afecta al ambiente externo. Gracias por su atención.